De la Facultad de Ciencias Químicas del campus de Orizaba, perteneciente a la Universidad Veracruzana, y de la experiencia educativa de parasitología, perteneciente al programa educativo de QFB, les presento Leishmaniasis cutánea como parásito y Leishmania mexicana como la enfermedad. Nombre del parásito y la nomenclatura de la enfermedad producida. Las leishmaniasis son un conjunto de enfermedades infecciosas, parasitarias, con manifestaciones patológicas que difieren tanto en su presentación clínica como en su pronóstico, causadas por protozoarios flagelados del género Leishmania, pertenecientes a la familia Trypanomastidae, que abarca también al género Trypanosoma. Este parásito es un patógeno alargado y flagelado, o en su forma redondeada u oval, en la cual carece de un flagelo. Características generales del parásito. Leishmania tiene un ciclo de vida dimórfico, que consiste en promastigotes extracelulares que se multiplican y desarrollan en el tracto digestivo del insecto vector, y en amastigotes intracelulares que residen y se multiplican dentro de vacuolas fagolisosomales dentro de las células del mamífero. En el caso de los promastigotes, miden de 10 a 15 micras, son elongados y poseen un flagelo. Y en el caso del amastigote son de 2 a 4 micras, es intracelular y presenta una forma ovoide. Ciclo biológico. La leishmaniasis se transmite por la picadura de flebótomos hembra infectados. Los flebótomos inyectan la etapa infecciosa, es decir, promastigotes de su probóscide durante la ingestión de sangre. De acuerdo a la CDC, el ciclo de vida inicia cuando los promastigotes que llegan a la herida por punción son fagocitados por macrófagos y otros tipos de células fagocíticas mononucleares. Después, los promastigotes se transforman en estas células en la etapa tisular del parásito, es decir, en amastigotes, que se multiplican por división simple y proceden a infectar otras células fagocíticas mononucleares. El parásito, el huésped y otros factores afectan si la infección se vuelve sintomática y si se produce leishmaniasis cutánea o ya sea visceral. Los flebótomos se infectan al ingerir células infectadas durante la ingestión de sangre. En los flebótomos, los amastigotes se transforman en promastigotes, que se desarrollan en el intestino. En el intestino posterior para los organismos leishmaniales del subgénero Vianea y en el intestino medio para los organismos del subgénero Leishmania y migran a la probóscide. Mecanismos patogénicos. En el lugar donde los promastigotes son inoculados se desarrolla una lesión cutánea. Al inicio se encuentran macrófagos infectados con amastigotes y con el tiempo se desarrolla una respuesta granulomatosa, con mayor número de linfocitos, menos parásitos y necrosis de la piel, que termina por ulcerarse. Existe una respuesta inflamatoria mediada por linfocitos Th1 y la intradermorreacción con Leishmania es positiva. Manifestaciones clínicas. La leishmaniasis cutánea se caracteriza por una o más lesiones cutáneas en las áreas donde se alimentan los flebótomos. Las personas que tienen leishmaniasis cutánea tienen una o más llagas en la piel. Las llagas pueden cambiar de tamaño y apariencia con el tiempo. A menudo terminan pareciéndose un volcán, con un borde elevado y un cráter central. Una costra cubre algunas llagas. Las llagas pueden ser indoloras o dolorosas, y algunas personas tienen glándulas inflamadas cerca de las llagas. Por ejemplo, en la axila, si las llagas están en el brazo o en la mano. De acuerdo con la evolución de las lesiones, primero inicia con la mácula, que es el sitio donde aparece la picadura inicialmente. Después la pápula, donde la mácula evoluciona. Seguido de esto aparece el nódulo, que es la lesión continua, creciendo y desarrollando esto. El nódulo es producido por la masa dérmica que contiene macrófagos vacuolados, con abundantes parásitos de Leishmania y un infiltrado linfocitario. Después de esto aparece la úlcera y la cicatriz. Los nódulos crecen en tamaño y ocurre necrosis en el centro de la reacción granulomatosa, la cual es inducida por la respuesta inmune, dando como resultado una úlcera. Las úlceras crecen y se tornan costrosas, redondeadas, con bordes levantados y eritematosos. Fondo limpio y son indoloras. Por último, luego de eliminación, el parásito
ya sea porque la respuesta inmune fue efectiva o por acción del tratamiento específico contra esta enfermedad, se inicia la resolución de la lesión, dando lugar así a la cicatrización. Respuesta inmune del huésped a la infección. En el caso de leishmaniasis cutánea, que es la forma más común que se debe a la replicación de macrófagos infectados en la dermis, la respuesta inmune inicia con la laceración de la piel por el vector, donde participan diferentes células, moléculas y receptores. Gran parte de los parásitos no sobreviven a la activación del complemento, ya que al activarse se genera el complejo de ataque a la membrana. Durante los primeros días, los neutrófilos son las principales células en el infiltrado inflamatorio, que controlan la infección mediante varios mecanismos como fagocitosis, liberación de gránulos como enzimas líticas y netosis, liberación de su ADN e histonas que atrapan a los parásitos. Posteriormente, estas células mueren por apoptosis y son fagocitadas por macrófagos mediante receptores, que permiten que el parásito ingrese de manera silenciosa al macrófago. La respuesta inmune adaptativa contra el parásito es mediada por linfocitos T y B e inicia entre los 4 y 7 días después de la infección. Mecanismos del parásito que contrarrestan la respuesta inmune del huésped. En el caso del vector, se protege de las enzimas hidrolíticas del intestino del vector mediante el lipofosfoglucano y la glucoproteína GP63. Y en el caso del huésped hay cambios estructurales en el lipofosfoglucano o LPG. Hay una amplia opsonización inducida sobre la membrana y una alteración de la fosforilación, conocida como la desfosforilación de proteínas. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico se basa en datos clínicos epidemiológicos y de laboratorio, de manera directa. Los parásitos pueden ser identificados en improntas teñidas con Giemsa o en cortes histolíticos de biopsias en lesiones del paciente. Los métodos serológicos permiten detectar la exposición al parásito, sin embargo son de baja especificidad, con riesgo a presentar reacciones cruzadas con Trypanosoma cruzi, ya que ambos comparten muchas determinantes antigénicas. Los métodos moleculares como la PCR punto final y tiempo real representan técnicas con mayor sensibilidad y especificidad, ya sea para determinar el género, la especie e incluso la carga parasitaria. El tratamiento depende de diversos factores, que incluyen el cuadro clínico y la especie del parásito. La mayoría de los tratamientos utilizados para cualquier forma clínica pueden ser tóxicos y en algunos casos existe resistencia al medicamento. Es común el uso de antimoniales pentavalentes por vía sistémica, en sus formas de estivogluconato de sodio o antimoniato de meglumina. Prevención. Dentro de las medidas se encuentra el control de plagas y el control sanitario de los animales. El evitar el acúmulo de suciedad, ya sea materia orgánica, residuos o charcos de agua, que atraigan al mosquito. Evitar salir al aire libre en horas de máxima actividad del mosquito, que son el amanecer y el atardecer, y en dado caso emplear repelentes. También tener las correctas medidas higiénicas en el puesto de trabajo, que son el lavado de manos, evitar la exposición de heridas abiertas, y el empleo de ropa de trabajo que cubra la mayor parte del cuerpo, ya sea pantalón largo, camisa de manga larga, calcetines altos y tenis o botas. Epidemiología. La leishmaniasis es endémica en 98 países, principalmente en áreas tropicales, subtropicales y templadas. El número de casos se incrementa cada año debido tanto a las migraciones hacia estas áreas, como a la presencia de reservorios y vectores, el cambio climático, el turismo, la deforestación, los desastres naturales y los conflictos armados que generan condiciones de hacinamiento en los refugiados. En México, la leishmania mexicana es el agente causal de la leishmania cutánea, registrada en 22 estados. En el 2016, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica reportó 418 casos, siendo Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Veracruz los estados con el mayor número de casos.